Bienvenidos a un viernes más de análisis cuantitativo. El activo de hoy, Apple, la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado durante varios años consecutivos. Un nombre que prácticamente cualquier inversor tiene en su radar o en su cartera. El periodo analizado en esta ocasión, del 7 de marzo de 2025 al 20 de marzo de 2026. Eso nos da un contexto más completo para entender el comportamiento real del activo, siempre sin predicciones y recomendaciones, solo lo que los datos nos dicen. Lo primero que llama la atención en este gráfico es que no hay una tendencia clara y sostenida. A diferencia de activos que hemos analizado anteriormente en el canal, Apple en este periodo muestra un movimiento lateral con oscilaciones pronunciadas sin una dirección dominante bien definida. El precio inició el periodo alrededor de los 165, subió hasta alcanzar su máximo en la zona de los 260 hacia finales de 2024 y desde entonces ha experimentado una corrección significativa que lo ha llevado de vuelta a niveles de 169. En casi 3 años, el precio no ha avanzado de forma contundente en ninguna dirección. La resistencia principal se ubica en la zona de los 286, el máximo absoluto del periodo donde el precio encontró vendedores de forma consistente. El soporte sólido en la zona de los 169, nivel que el precio respetó en múltiples ocasiones a lo largo del año de 2023, principio de 2024. Hay además un nivel intermedio muy relevante en la zona de los 288, marcado con la línea amarilla punteada en el gráfico. Ese nivel ha funcionado tanto como soporte como resistencia en distintos momentos del periodo, lo que lo convierte en una zona de decisión importante para el precio. El CAGR de 4% es el dato que mejor resume el periodo. Apple genera un rendimiento anual compuesto de poco más del 4%. Es un número que contrasta fuertemente con la percepción popular del activo como una de las mejores inversiones del mercado. Hay una explicación estructural para este número. El periodo analizado incluye la fase de consolidación y corrección que Apple experimentó después de sus máximos históricos de 2024. El precio subió con fuerza hasta esos máximos, pero la corrección posterior consumió gran parte de ese avance, dejando el CAPR del periodo completo en niveles muy moderados. Es un recordatorio de que cada rendimiento de un activo depende enormemente del punto de entrada y el periodo analizado. Apple en 2023 solo o en 2024 solo. Contaría una historia muy diferente a la del periodo completo en casi 3 años, que es la que nos cuenta en este caso. El Mandadow del 27.68% es el dato que más peso tiene en este análisis porque ocurrió en un momento muy específico y muy reciente del periodo. Viendo el gráfico, esa caída es evidente. El precio pasó a un máximo cercano a los 260 en diciembre de 2024 hasta niveles de alrededor de 170 en el primer trimestre de 2025, una caída de casi el 30% desde el máximo en cuestión de meses, antes de recuperarse parcialmente a niveles actuales de 248. Lo que hace particularmente relevante esta caída es su velocidad. No fue un proceso gradual, sino una corrección abrupta, lo que significa que el inversor que no tenía un plan definido antes de esa situación probablemente tomó decisión bajo presión. Esa es exactamente la clase de escenario en la que el McDraw anticipa cuando lo analizamos antes de invertir. Por otro lado, tenemos la volatilidad del 34%, es alta para un activo del perfil de Apple que históricamente ha sido considerado una acción de menor volatilidad relativa dentro del sector tecnológico por su tamaño y estabilidad del negocio. El gráfico lo confirma visualmente. La velación larga, los movimientos entre sesiones son bruscos y hay varios momentos donde el precio oscila varios puntos porcentuales en días consecutivos. Esa volatilidad elevada combinada con un CAGR bajo es una combinación que penaliza totalmente las métricas de eficiencia que veremos a continuación. El shade de 0.12 es el resultado directo de una combinación de CAGR bajo con volatilidad alta. Por cada unidad de riesgo asumido, el activo generó apenas 0.12 unidades de rendimiento en el periodo. En términos prácticos, el riesgo asumido no fue remunerado de forma proporcional. El inversor aceptó una volatilidad considerable y obtuvo a cambio un rendimiento muy moderado. Esa desproporción es exactamente lo que el Shape captura. Por otro lado, el ratio de eficiencia de 0.01 significa que de todo el movimiento diario acumulado, apenas el 1% contribuyó en la dirección neta del precio. El 99% restante fue oscilación sin un avance real. Mirando el gráfico, esto es completamente evidente. El precio sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar.
y en un patrón que se repite durante todo el periodo. Hay una tendencia limpia sostenida, ante muchos movimientos que se cancelan entre sí, lo que produce ese ratio de eficiencia extremadamente bajo. Para el inversor de largo plazo, esto significa que mantener la posición fue psicológicamente muy exigente, porque el precio estuvo constantemente oscilando, se da la sensación de avanzar, y los números confirman que esa sensación tenía base real. El Calmar de 0.15 cierra el cuadro de métricas de eficiencia. Significa que por cada unidad porcentual de caída máxima, el activo generó apenas 0.15 de puntos de rendimiento anual. El riesgo real asumido fue 5 veces mayor que el rendimiento obtenido. Es el dato que más claramente resume la desproporción entre el riesgo y el retorno en este periodo. Apple no remuneró bien el riesgo que el inversor asumió al mantener posición durante casi este, 3 años de volatilidad y una corrección severa. El profit factor de 1.06, 1.06 es el más ajustado que hemos analizado. Por cada unidad perdida en días negativos, el activo generó apenas 1.06 unidades en los días positivos. Un margen mínimo que refleja perfectamente el equilibrio casi neutro entre días positivos y negativos a lo largo del periodo. Como con un margen tan estrecho, cualquier periodo de mayor presión vendedora había llevado el profit factor por debajo de 1, lo que significa que los días negativos pesaron más que los días positivos en términos acumulativos. El perfil cuantitativo de Apple en este periodo es el de un activo que no logró traducir su solidez como empresa en rendimiento para el inversor. Es importante entender por qué. Apple como empresa no tuvo un mal periodo en términos de negocio. Sus ingresos, márgenes y posición competitiva se mantuvieron sólidos, pero el precio de la acción ya había descontado mucho de ese valor en los máximos de 2024, y la corrección posterior fue el mercado ajustando esas expectativas. Eso es algo que el análisis cuantitativo permite ver con claridad. La calidad de una empresa y el rendimiento de su acción. En el periodo específico, son dos cosas muy distintas. Una empresa sólida puede tener un periodo de rendimiento modesto para el inversor, y es exactamente el caso de Apple aquí. Hoy el precio cotiza alrededor de los 248, habiendo rebotado de los mínimos de la corrección, pero sin haber recuperado los máximos del periodo. El nivel de los 228, que funcionó como soporte y resistencia a lo largo del periodo, ahora es una zona de referencia relevante en el movimiento actual del precio. El canal punteado sigue vigente con su pendiente levemente alcista de largo plazo, pero como mostraron las métricas, esa pendiente positiva no se ha traducido en rendimiento significativo para el periodo analizado completo. Hubo más seguido el mundo. Millones de inversores lo tienen en su cartera precisamente por su reputación de estabilidad y crecimiento sostenido. Esa reputación está bien ganada en periodos largos de 10 o 20 años. Lo que este análisis muestra es que incluso los activos con mejor reputación tienen periodos donde el rendimiento no acompaña las expectativas, y conocer esos periodos, medirlos con datos concretos, es lo que permite al inversor tomar decisiones informadas en lugar de decisiones basadas únicamente en la narrativa del activo. Y pues esto ha sido el análisis cuantitativo de Apple para el periodo de marzo de 2025 a marzo de 2026. Un periodo de alto riesgo con un rendimiento muy modesto para el inversor, independientemente de la solidez del negocio detrás del activo. El próximo viernes un nuevo activo. Suscríbase al canal para no perdérselo. Hasta el próximo viernes.